Y ese tipo de intromisiones es lo que genera, uno, la indignación popular, y lo segundo, le da el argumento perfecto a sectores radicales y hasta a los violentistas para decir, ahí está ese Congreso, pues, para, con el dedo acusador. Y corresponde porque hasta estoy seguro que tú, Katiuska, y cualquier ciudadano que nos esté escuchando, siente una profunda indignación por lo que viene aconteciendo Sí. en el Congreso de la República. Estamos en la comunicación con Richard Arce, excongresista de nuestro país. Señor Arce, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenido. Katiuska, buenas noches. Un gusto poder dialogar con Exitosa, como siempre. Gracias. Exitoso ha ido recogiendo durante el transcurso del día la voz de las personas que están manifestando, de los líderes en Cusco, en Arequipa y en Junín. Y mucho de lo que piden es inconstitucional y eso nos genera preocupación. Quieren ya, de una vez, hoy día mismo, que se vaya Dina Boluarte y que el Congreso sesione de forma extraordinaria y que se vayan a un adelanto de elecciones. Quieren ya la Asamblea Constituyente. Y los escuchamos, pero no podemos llegar a ellos para que comprendan que eso es ilegal. Eso no está contemplado en la Carta Magna, más aún el tiempo que exigen. No quieren dialogar tampoco. ¿Qué podemos hacer? Sí, Katiuska, es muy importante que se entienda que esto no es un conflicto social, esto es un conflicto político, por los argumentos que tú acabas de esgrimir y que nos dan la razón en esta tesis. Porque en un conflicto social hay generalmente dos partes en diferencias, en conflicto, y se busca una solución en específico. En esta circunstancia no se puede identificar claramente quién son los interlocutores justamente de estos sectores. Yo me encuentro en Apurímac y el día de hoy en Abancay, por ejemplo, y lo he denunciado por mis redes, en la mañana yo fui a hacer mis compras al mercado, el mercado de las Américas, y ahí es donde bajan de las diferentes comunidades humildes mujeres campesinas que venden sus productos del día, de sus chacras, ¿no? Desde verduras, frutas, un poco de choclo, de papa, y piquetes justamente de gente que está organizando la movilización aquí en Abancay, estaban conminándolas, estaban intimidándolas para que se retiren. En un momento tuvieron que recoger sus cosas y salir corriendo porque generan miedo, ¿no? Entonces yo quisiera diferenciar justamente, y una cosa muy distinta es la protesta legítima y el derecho que tiene todo ciudadano a manifestarse cuando no está de acuerdo con algo, a esta situación de intimidar y llegar a estos extremos de violencia, ¿no? Porque eso no es manifestación. Y lo que más indignación causa es que el exministro Sánchez salga con la publicación de que han detenido a este sujeto. Se hace llamar Milan, se llama Milan en realidad. Y en realidad lo que se ha visto, y lo tienen en mis redes sociales, es su actitud agresiva y que tiene antecedentes inclusive de agredir a mujeres, ¿no? Entonces, fíjate, ahí está justamente el fundamento, el interés político detrás de las marchas, ¿no? ¿Qué hace este señor Sánchez, que fue ministro de Turismo y Comercio Exterior, que durante todos los 17 meses de gobierno se dedicó a avalar los actos de corrupción, el día de hoy avalando la detención de un sujeto que estaba intimidando a mujeres? Se hacen llamar de izquierda, y yo entiendo que el socialismo se fundamenta en la defensa de los intereses de los sectores más excluidos, más postergados, más humildes, y en este caso las mujeres que trabajan en el mercado justamente viven del día a día. No te voy a mentir, Y no es la primera pero esas situación. familias ganan 10 o 20 soles por día. No puedes afectar su interés económico, ¿no? Solo para que se pueda entender y graficar lo que se está viviendo. Así es, hemos recibido denuncias por el WhatsApp de Exitosa, de comerciantes del Cusco, diciendo: si yo no participo, si yo no cierro, me van a multar, me van a quitar el agua, van a destruir mi negocio, y eso, repito, es abusivo y es ilegal. Hoy día hemos hablado con un integrante de la Cámara de Comercio de Cusco y él dice que tiene información de otras bases, en Puno, por ejemplo, que están llegando dirigentes de Bolivia. Y lo que ellos creen, porque yo le he pedido documentación, una prueba fehaciente, es que hay un financiamiento de Bolivia también. ¿Cuál es su opinión? No puede haber ninguna intromisión extranjera en la marcha. Y de la manera más respetuosa y el cariño y el aprecio que le tengo a Evo Morales, yo le pediría que tenga más bien bastante criterio y prudencia a la hora de pronunciarse sobre los problemas que acontecen en el Perú, más allá de la afiliación ideológica que se pueda tener. Y pongo en tapete a Evo Morales porque evidentemente ha sido muy activo en estas semanas en las redes, ¿no? Y trato de entender justamente lo que se está generándose.
Katiuska, hay un sector yo llamaría radicales, que pretenden llevarnos a un proceso de secesión. O sea, quieren dividir el país. Y eso realmente me preocupa profundamente porque desde muy niño creo que hemos aprendido a amar nuestra patria y nuestra patria es En desde unidad. Tumbes hasta Tacna. En unidad. Exactamente. Y los políticos tenemos la responsabilidad justamente de mandar esos mensajes de unidad, ¿no? Y eso es importante porque puede haber cualquier discrepancia. Hay serios problemas que necesitan la atención urgente del Estado. Pero eso no puede ser argumento para llegar a esos extremos de inclusive pretender dividir nuestra patria, ¿no? Que por cierto Ser es otro país. solo para que lo puedan entender. Así es, aquí tenemos su video, señora Arce, que usted ha colgado por las redes sociales para que el país entero lo escuche, aquí en Exitosa, ¿le parece? Sí, claro, con mucho gusto. A ver, escuchemos. Señora, cierre el negocio, evítense problemas. Por favor, hágame caso y no traten de pasarse vivos. Van a volver y ahí no les van. Señora, cierre el negocio, evítense problemas. Por favor, hágame caso y no traten de pasarse vivos. Señora, cierre el negocio, evítese problemas. ¿Cuál sería el problema si la señora que requiere trabajar no lo hace? Ese es el problema, ¿no?, que genera. En realidad el video lo compartí, que es una publicación de Lisette Meléndez. Ella fue la que grabó, hay que reconocer quién ha sido el autor. Okay. Pero es importante que hay un segundo video donde justamente se ve a las mujeres que están vendiendo, que agarran sus cosas, que están vendiendo en el suelo, en un plástico, ¿no? Y salen corriendo. Y este personaje que se llama Milan, ese por el que está abogando este señor Roberto Sánchez, ¿no? Y es el que está amenazando. Eso no es protesta, pues. Eso es inclusive intimidación y son delitos. Y como corresponde, la policía ha tomado las cartas en el asunto y ha sido detenido este personaje, ¿no? Y tendrá que responder a la justicia, porque no es novedad. Hay otro video que también lo pueden publicar, está también en las redes, donde él agrede directamente a otras personas, ¿no? Entonces, más sus antecedentes, no es ningún angelito, pues. Eso tienen que entender muchos de los activistas de la movilización, que se participe activamente, que se marque posición respecto a sus reclamos, a sus demandas que tengan. Pero es totalmente distinto que se llegue a estos extremos de violencia, ¿no? Yo llamaría inclusive vandalismo, ¿no? No se puede llegar a esta situación y lo que yo he estado percibiendo, conversando acá en Abancay, conversando en Andahuaylas, hay un sector muy importante que está muy preocupado por la actividad económica. Y si me permites, ahí sí te puedo graficar un poco cómo está la situación, porque estuve hasta ayer en Andahuaylas y lo que ha acontecido también en Chincheros, porque recuerda bien que hace 2 semanas Andahuaylas y Chincheros ha sido el foco de la confrontación y que lamentablemente nos ha llevado a tener muertos de por medio, que tiene que investigarse y llegar a fondo con la responsabilidad penal que corresponda. Pero lo que está sucediendo en Andahuaylas, hubo paralización, no hubo ningún tipo de transporte público. La calle principal, que es Ramón Castilla, estaba resguardada por policías y militares, la gente circulando, pero los negocios cerrados. El mercado de Andahuaylas tomó la decisión de cerrar, no tener actividad económica. Pero Andahuaylas no solamente es el centro de la ciudad, sino tiene inclusive 2 distritos contiguos, que es Talavera y San Jerónimo, donde las actividades se han estado desarrollándose con relativa normalidad. Los pequeños negocios estuvieron abriendo porque justamente lo que te estoy argumentando, hay sectores que necesitan trabajar, ya se han perjudicado con el tema de la Navidad y están muy atentos a reinsertarse en esta circunstancia, ¿no? Lo que sí está bloqueado son las carreteras de acceso, de Andahuaylas a Abancay y de Andahuaylas a Chincheros. En Chincheros la situación ha sido un poco más tranquila, y eso es muy importante resaltar, porque fue uno de los lugares donde se llegó al extremo de quemar la fiscalía, se atacó la comisaría, y lo que se denuncia es que había infiltración, inclusive de gente de afuera que había venido a cometer estos actos, ¿no? Y en Abancay el día de hoy básicamente es el centro de la ciudad, donde ha estado cerrado, en las inmediaciones de la Plaza de Armas, de la Avenida Arenas, con piquetes que marchaban. No ha habido mayor actos de vandalismo. A estas horas de la noche, como que regresó la calma, algunos negocios y actividades se han reabierto y estamos en una tensa espera, ¿no? Que esperemos, se puede entender que tenemos que buscar una salida a esta crisis política. Esto es un conflicto político, disculpa que lo reitere, para que se pueda entender
la responsabilidad, porque acá tenemos los políticos, la responsabilidad y la solución. Eso quiero, por favor, que usted nos explique y que nos grafique, como es congresista, sabe cuál es el manejo, ¿no? Sabe cuáles son los tiempos y los periodos. Cuando hemos dialogado con los dirigentes, ellos están cerrados en la idea de que el Congreso tiene que irse y que tiene una varita mágica para hacer las cosas, y eso no es posible. Entiendo que es un poco difícil que ellos nos comprendan como prensa, porque hay un sesgo de que la prensa es el enemigo, pero ¿a quién le tocaría dialogar con ellos, explicarles? ¿No podría existir una mesa de diálogo dentro del Congreso con los dirigentes que escuchen a la Comisión de Constitución, al presidente del Congreso, a la presidenta, y que les expliquen los mecanismos? Katiuska, hay un problema complejo cuando te decía que no es un conflicto social, porque no se puede identificar claramente quiénes son los dirigentes que lideran esta protesta. Y te digo que es conflicto político porque son más bien sectores afines a diferentes actores políticos. Uno de ellos, definitivamente un sector que defiende a Pedro Castillo y que inclusive han construido una narrativa de que él ha sido defenestrado de su cargo en un golpe de Estado, cuando fue todo al revés, cuando fue el propio Pedro Castillo que originó esta crisis con el autogolpe, al mismo estilo que Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, fue lo mismo el 7 de diciembre del 2022. En consecuencia, ese sector pide, por ejemplo, inclusive la libertad de Pedro Castillo. Pedro Castillo ya está purgando cárcel porque tiene un procedimiento judicial y hasta la fecha ya tiene 9 carpetas fiscales seriamente comprometidas con actos de corrupción. No es posible, no es viable, porque tendría una intromisión directa si es que el Congreso, el Ejecutivo, la Presidenta solicitaría la libertad de Pedro Castillo en el supuesto negado de aceptar este pedido, ¿no? Y de la misma manera, inclusive, hay otros pedidos que sí tienen cierta responsabilidad directa, como es el adelanto de las elecciones. Y en eso sí coincidimos, creo que es un clamor popular que el Congreso de la República de una vez apruebe el adelanto de las elecciones, sino que lamentablemente en las bajezas que hace el Congreso de la República también, o yo diría inclusive las estratagemas políticas que tienen en el Congreso, han ampliado la legislatura hasta el 31 de enero. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que esperar mínimo hasta el 1 de febrero para que se abra la siguiente legislatura. Pero con toda transparencia, Katiuska, y tú conoces a los congresistas, seguramente van a estar con fiebre de verano y van a apelar a su reglamento. En el reglamento dice que la legislatura recién se abre en marzo, a mediados de marzo. Entonces probablemente nos juegue para que sea en marzo la siguiente legislatura, porque nos falta la segunda votación para el adelanto de las elecciones. Y ahí viene la otra trampa que es importante también explicar, porque se entiende por eso la molestia de un gran sector de la población. Se necesita 87 votos para que se pueda aprobar la reforma constitucional de adelanto de elecciones. Estoy casi seguro, es mi sospecha, de que no va a haber 87 votos, porque en el Congreso tenemos congresistas que se aferran al cargo, que no les interesa lo que está sucediendo hoy día en el Perú. Y lo más probable es que van a pretender alargar su agonía lo más que puedan. Y con eso probablemente haya solo 86 votos, 85 votos para que tengan el pretexto de que hemos hecho el esfuerzo, pero no se ha logrado. Entonces, ¿qué corresponde? Corresponde un referéndum. Entonces, si tú empiezas a sumar los tiempos, ya no va a ser el adelanto de elecciones el próximo abril, pues, sino del 2024, sino correría otros 4 o 5 meses más, porque para convocar un referéndum es un proceso, no se hace de la noche a la mañana. Entonces, más bien yo pienso que ahí debemos centrar el esfuerzo para poder presionar al Congreso, ¿no? Así es, y hablando del Congreso, porque bueno, yo creo que todos nos identificamos con la molestia de la población porque es nacional. Yo como periodista también reniego y me duele cuando escucho proyectos de leyes como el de Avanza País, que habla de una reelección, o este último de Roselia Muruz, que dice vamos a cambiar al jefe de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. ¿A quién quieren poner? ¿A alguien de su medida? Luego de que dijeron fraude electoral y un grupo de gente siguió esa idea. Es lamentable. Ahí te das cuenta, Katiuska, el desprecio que existe en el Congreso con estas necesidades, con esta expectativa que tiene la población. Y desde mi humilde punto de vista, el Congreso es el gran responsable de toda esta situación. Porque si se vacó a Castillo, y en eso hay que entender, hay que ser muy transparente, el Congreso de la República ha sido cómplice.
de esos delitos que cometía Pedro Castillo. No cumplieron su rol de control político de fiscalización. Ahí los niños, las niñas, se han pretendido tumbar la reforma universitaria, han pretendido tumbarse también la reforma de transporte, han estado manoseando inclusive hasta el Código Penal con el tema de la colaboración eficaz, y encima de todo esto han pretendido inclusive trabajar de la mano justamente con los ministros corruptos, ¿no? Como Juan Silva, y ahí ahora se está destapándose con las investigaciones porque inclusive recibían plata para el sentido de sus votos. Entonces, en ese entender, ahora, el día de hoy, cuando hay esta conflictividad, nos damos con la sorpresa de que pretenden cambiar a las autoridades electorales. O sea, es como estamos en un partido de fútbol, ¿no? Y en medio del partido, como estamos viendo que vamos a perder el partido de fútbol, ¿saben qué? Cambiamos al árbitro. Eso es absurdo, es imposible. Evidentemente que ahí hay una clara intencionalidad porque sus partidos políticos van a participar en la campaña y pretenden llegar al gobierno, pero que sea con reglas claras, con el suelo parejo para todos, y ese tipo de intromisiones es lo que genera, uno, la indignación popular, y lo segundo, le da el argumento perfecto a sectores radicales y hasta a los violentistas para decir, ahí está ese Congreso, pues, con el dedo acusador, y corresponde porque hasta estoy seguro que tú, Katiuska, y cualquier ciudadano que nos esté escuchando siente una profunda indignación por lo que viene aconteciendo en el Congreso de la República. Eso es cierto. Muchas gracias, señor Richard Arce, ex parlamentario, y coincido con ustedes que eso es un conflicto político. Muchas gracias y buenas noches. Sí, no, y solamente pedirte para exhortarle que mantengamos la calma, que nos manifestemos, pero sin llegar a esos extremos de violencia. Somos peruanos, trabajemos en la unidad. Creo que ese es el mensaje de este nuevo año 2023, más allá de nuestras diferencias. Muchas gracias. Gracias.